Queridos amigos, buenas noches, puntuales. Estamos en nuestra cita de todos los lunes para hablar de los temas que a los bolivianos nos interesan. Es importante abrir este programa diciéndoles que estamos sentidos con todo lo que está sucediendo en nuestro país, pero que ya las autoridades están tomando cartas en el asunto y todo se va solucionando poco a poco, etapa a etapa. Esta noche tenemos invitados dos periodistas, dos mujeres que nos van a acompañar en el análisis, y también está con nosotros un cientista político que vamos a comparar qué dicen las propuestas de los partidos políticos respecto a políticas y propuestas del medio ambiente. Medio ambiente, un tema en debate actualmente en nuestro país, un tema que da muchísimo que hablar porque, por supuesto, involucra a todo Bolivia, involucra al planeta entero. Así que vamos a estar hablando de esto. No se olvide llamarme al 720-50222, participe también, es importante su opinión porque es el sentir de la gente. Así que vamos a hacer una pausa bien cortita y luego vamos a estar acompañándolo ya con nuestros invitados aquí en Avia y a la televisión. Comenzamos. Muy bien, esta noche quiero presentarles a nuestras invitadas, a mi invitado también. Antes decirle que estos últimos días Bolivia ha vivido una situación especial respecto al tema del medio ambiente, respecto a lo que ha sucedido en la Chiquitanía, en Roboré. En fin, hemos estado con los ojos puestos allá mirando lo que sucede porque es verdaderamente una preocupación para todos los bolivianos. Este tema del medio ambiente, este tema de los chaqueos, este tema de los incendios, es una preocupación y sobre todo increíblemente en los jóvenes. Los jóvenes han estado y están movilizados a estas alturas de, digamos, del suceso que se ha dado en estos últimos días. Quiero decirle que con mucho gusto y después de mucho tiempo estoy invitando a mi colega Jimena Mercado. Ella es periodista del área económica en la ANF y la estoy viendo de mucho tiempo. Muchas gracias, Lorena, un gusto compartir sobremesa además con Verónica, acá también con Marcelo. Bien, Verónica Rocha, que es comunicadora social. Gracias, Vero, por estar con nosotros. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, y Marcelo Arequipa, que es profesor de la Universidad Católica, él es doctor en Ciencias Políticas. Vamos a hablar de este tema. ¿Cómo lo has visto, Vero? Es un tema que ha preocupado y que continúa preocupando a los bolivianos, el tema de lo que ha sucedido. Cortito vamos a hablar de esto, de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo en la Chiquitanía y Roboré, pese a que nuestras autoridades están tomando cartas en el asunto. ¿Cómo lo has visto? Sí, Lorena. Yo celebro que estemos teniendo este espacio para discutir un poco las varias aristas que tiene el tema. Siempre uno tiene que tratar de poner la mirada en buscar más bien cómo se está organizando la información, tratar de discernir, tratar de colaborar en la dinámica ciudadana que uno también se mete para que podamos estar bien informados. Creo que han pasado muchísimas cosas en temas informativos respecto a los incendios, pero por supuesto uno no puede alejarse de la mirada ciudadana y de la preocupación que esto nos está generando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al día de hoy, que ya se está acercando el fin de agosto, desde que más o menos tomamos conocimiento de que los incendios se estaban poniendo un poco grave, porque este ha sido un tema de todo el mes, ha empezado en realidad a finales de julio, pero en realidad hemos prendido la alerta un poco el pasado fin de semana, más o menos por el 20-21 de agosto. Sí. Realmente han prendido un poco más las alertas periodísticas, por lo tanto ciudadanas, por lo tanto, al parecer, gubernamentales, ¿no? En general, estoy hablando de todos los niveles de gobierno, y ha iniciado una escalada de preocupación que es también preocupante de sí misma. El escenario de la opinión pública se ha puesto bastante complejo, muy sentimental,
estamos muy dominados por la emoción y por supuesto por el dolor y la impresión que nos causa las imágenes de incendios. Hablamos con Jimena antes de entrar acá, no solamente un incendio que uno puede controlar y ver y hablar con la comunidad y tener el foco puesto ahí, sino la dispersión de la información, cómo se ha dado la misma modalidad de los incendios que ha llegado a afectar hasta 4 países limítrofes con Bolivia. Bolivia estaba al medio con una cantidad que supera los cientos de focos de calor. Por lo tanto, estamos hablando de varias comunidades, de varios municipios, de varios departamentos, de varios países y de un tiempo muy prolongado. Todo este escenario, lo único que logra, más una emocionalidad muy alta de la gente, que estamos muy preocupados, pero que más en una gran mayoría somos bastante ignorantes del tema. Todas estas semanas nos hemos ido especializando un poco, tratando de informarnos, de leer informes especializados, de escuchar expertos. Los medios han tenido que tener mucho trabajo para poder discernir esa información. En fin, creo que todo el escenario que planteo es un escenario complejo que se presta mucho para el alarmismo, para la desinformación y demás. Entonces creo que es un escenario complejo, no solamente por la materialidad de los incendios, la complejidad técnica que demandan y la cantidad de gestiones desde la política pública a todos los niveles que se debe hacer para apagarlos, que es ahorita el interés de las y los bolivianos del continente y estas últimas horas del mundo, sino que también hay que poner muchísimos esfuerzos, y ahí tenemos muchas cosas que hacer la ciudadanía y quienes trabajamos con información, en tratar de discernir la información de la mejor manera para que estemos alertas, sí, porque hay que demandar muchas cosas a las instancias de gobierno, pero también para ser lo suficientemente cautos, tener la cabeza fría, serenos, y poder estar realmente informados de cuál es la magnitud y cuál es el avance de los incendios, que ahorita lo que interesa es llegar a apagarlos. Exactamente. Marcelito, ¿tú cómo has visto? Sí, a ver, en términos generales, a mí la impresión que tengo es que de haber sido en realidad, claro, una causa el tema, lo medioambiental, una causa defendida por un sector que no necesariamente era muy grande, ha pasado ahora a ser uno de los temas, y uno de los temas más comentados dentro de lo que puede ser el escenario político electoral. Ya no es una cuestión solamente voy a poner un número, pero no es el exacto, digamos, de 10 personas que definen el medio ambiente. Ya no es una cuestión que solamente eso, ¿no? Sino ya ahora es un tema que tiene que ver con un sector un poco más extendido. ¿Cuál es ese sector, pero más extendido? Eso es lo que a mí me llama la atención un poco. El sector más extendido sigue siendo el sector clase media alta, sobre todo anclado en la parte occidental de Bolivia. Porque paradójicamente a eso, luego yo lo que me hago también la pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido si el debate fuera hoy día más bien contaminación de las minerías, de los mineros, en la parte occidental? Y la parte más bien del oriente hubiera dicho, cuidado con la contaminación y dejen de explotar los minerales, por ejemplo, ¿no? No aceptaban en realidad, de verdad. Entonces, la producción, la actividad económica es una, y es algo que hay que saberla entender, hay que saberla diferenciar. Ahí, a mí lo que me llama más la atención también, sobre lo que quisiera hacer más bien, hincapié, es un poco la lectura más integral del asunto, más allá de decir tal o cual es culpable hoy día por esta o por esta otra, por X o Z razón, que es una mera especulación solamente, ¿no? Sino más bien por ver más bien las causas más profundas del asunto. No hemos investigado, por ejemplo, cuánto se ha ido deforestando, en realidad, no deforestando, sino cuánto se ha ido chaqueando, en realidad. En los últimos años. ¿No es cierto? En los últimos años, que no solamente tiene que ver con el tema del incremento de la cantidad de tierra que se ha ido chaqueando, no, sino también con tierras que probablemente ya han sido chaqueadas antes y que han vuelto a ser chaqueadas hoy día, por ejemplo. Entonces, creo que esas cosas tienen que ver más bien con un contexto más general, de ver en realidad cuál es el alcance mismo de lo que estamos viviendo hoy día y si realmente estamos en una dimensión tan grande como aparentemente las alarmas nos las están haciendo ver en los medios de comunicación. Yo soy bastante escéptico con esto. Soy bastante escéptico por una razón que es, creo, muy fuerte hoy día. Estamos en un clima político electoral. Y en un clima político electoral, cualquier hecho, cualquier acontecimiento, por muy chiquitito que sea, se lo va a intentar magnificar en cualquier lado de los espacios electorales, ¿no? Sin duda. Jimenita, ¿cómo has visto tú el tema? Tú has estado procesando información todos estos últimos días a propósito de lo que ha sucedido en el oriente boliviano. Sí, y
Justamente fin de semana he estado de turno y me ha tocado ya ver algunas informaciones que salían del lugar y obviamente lo que buscas es primero información, datos que te den la magnitud del problema. He acudido, por ejemplo, a la Fundación Amigos para la Naturaleza, que tiene un sistema muy serio, muy... La FAM. Satrifo, es un sistema de monitoreo de focos de calor que te da al día, tiempo real, y también los acumulados, los históricos y todo aquello. Ya para entonces, ya además con datos oficiales, se hablaba de una superficie afectada de 471.000 hectáreas en la Chiquitanía. Y hemos estado en los últimos 10 años a un ritmo de pérdida boscosa en Bolivia de 350.000. Es decir, que en 5 días ya habíamos perdido más que todo un año. Entonces, esos datos sí te pueden dar la dimensión. Si bien hay un ambiente electoral, los mapas no están en el modo electoral, o sea, tienen colores que te dicen dónde hay focos de calor fuertes, otros de intensidad media, etcétera. Lo que se ha podido ir sacando de información justamente con estas instituciones académicas que trabajan en el tema es primero que se ha ido alertando antes de que se den este periodo de quemas, que es normal en invierno, que no había condiciones climáticas por la sequía en la que está atravesando ya la Chiquitanía y los vientos fuertes de Santa Cruz. A pesar de eso, y hay que decirlo, hay que contextualizar lo que está sucediendo, Lorena, el 9 de julio se aprueba un decreto, el 3973, por el que se autoriza desmontes y quemas en los departamentos de Beni y Pan y Santa Cruz. Esto justamente en áreas boscosas de vocación forestal, pero se están habilitando para actividad agrícola y ganadera. Pero esto yo te puedo decir, fue el cherry de la torta. Copa del champán, porque vamos a hablar de toda una política que se ha ido dando en el gobierno en estos últimos 13 años. Empezamos con el perdonazo, la ley 1330, la ley 137. Ya. Ahí se perdonó desmontes y quemas ilegales que no tenían autorización. Después se ha dado la ampliación del desmonte de 5 a 20 hectáreas, sin mayores trámites ante las instancias que tenía que autorizar, la BT, INRA. Se dan las autorizaciones de ampliación de la frontera agrícola para uso de semillas transgénicas resistentes a la sequía, para biodiesel, y viene ya la última temporada del año pasado, hasta ahora el boom del etanol y el biocombustible. Y se ha ido anunciando la ampliación, es decir, que se ha ido flexibilizando de a poco y en algunos casos de manera abrupta. Estos espacios, estas superficies, tierras fiscales que se han ido destinando a estas actividades y también áreas que estaban destinadas a comunidades ya con habitantes. Es decir, que no podemos minimizar esto. Hay una política que ha ido en esa línea de flexibilizar las normas de cuidado ambiental, de cuidado del bosque. La ABT y el INRA han sido señalados por varias instituciones ya de ser responsables porque han sido las instancias que han autorizado estas quemas y estos desmontes. Han hecho seguimiento, dónde estaba el Ministerio de Medio Ambiente, ha visto si había realmente se estaban cumpliendo condiciones, desde técnicas, climáticas, de cuidado. O sea, se ha visto, por ejemplo, ausencia de estos cortafuegos que saben utilizarlo y saben manejarlo muy bien la gente del lugar. Es decir, que este bosque ha estado viviendo cientos de miles de años. Y en menos de 2 semanas, en menos de un mes, lo estamos destruyendo 1 millón de hectáreas. No es poca cosa. Estamos hablando de un ecosistema y hay que verlo de manera integral. Hoy día escuché yo al ministro César Cocarico, que hablaba desde Santa Cruz y decía, sentimos cierta tranquilidad porque solamente se ha perdido 25 cabezas de ganado y se ha afectado, decía, si no me equivoco, 2.700 hectáreas de cultivos agrícolas.
pero no decía nada del bosque, no decía nada del bosque. Y esa es una mirada muy sesgada. Este es un ecosistema que cumple funciones ecológicas, es parte de toda esta cuenca amazónica y todo ese concepto de bosques. No puede separar una cosa de la otra. A ver, una vez, digamos, contextualizado, digamos, el tema, yo quiero mostrarles un informe a hoy día de las acciones que ha estado teniendo las autoridades, que han estado teniendo. Son un montón de personas las que están interviniendo. Hay gente, inclusive los propios periodistas, hay gente que ha ido ya hace 4 o 5 días y que obviamente sigue trabajando porque tiene un trabajo inmenso. Pero quiero que miremos esta nota que habla del informe oficial, de las cifras oficiales que se están difundiendo y que tenemos que conocer. De los 3 núcleos de focos de calor más grandes reportados en la Chiquitanía, 2 están prácticamente controlados y fuera de peligro: San José de Chiquitos y Tucavaca en Roboré. Asimismo, el supertanker concentra sus labores en apagar de manera quirúrgica las lenguas de fuego en el denominado Triángulo Mancésped en Santa Cruz, una región fronteriza que Bolivia comparte con Brasil y Paraguay. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que se logró reducir de más de 8.000 focos de calor a 1.500 focos en solo 4 días. Quintana detalló que las labores de mitigación del fuego se concentran en la región de San Matías, San Rafael y la frontera sur que colinda con el Paraguay. Conozca los lugares donde se controlaron los incendios: San José de Chiquitos, Serranía de Tucavaca. Con la ayuda del supertanker se extreman esfuerzos en el Triángulo Mancésped y se registraron lluvias en San Matías, Roboré, San José de Chiquitos, San Rafael, San Miguel, San Ignacio de Velasco. Según datos oficiales, hasta la fecha se han movilizado al menos 4.000 personas entre militares, policías, voluntarios y brigadistas de 17 instituciones del gobierno y de los gobiernos subnacionales, que luchan contra el fuego por aire y por tierra, con 5 aeronaves y más de 200 vehículos. Además, desde el viernes, el Boeing 747 supertanker, contratado por el gobierno y uno de los más grandes del mundo, opera en esa región para mitigar el fuego. Según los primeros reportes, el fuego habría consumido más de 775.000 hectáreas en 35 comunidades de 11 municipios de la Chiquitanía. El Boeing, preparado contra incendios forestales, hará otras 3 descargas más, según lo planificado por el Comando de Incidentes acantonado en esa región oriental. De forma paralela, patrullas terrestres atacan las llamas por tierra en Puerto Quijarro, Mutún y Puerto Bush. Estos son los datos entonces que han brindado las autoridades, específicamente el ministro Quintana, a propósito de las acciones que se están llevando a cabo en estos lugares. Yo tengo una aclaración que ha hecho el periódico La Razón a propósito de que se está responsabilizando a este decreto, al 3973, de la quema y el desmonte que se está haciendo en este lugar. El gobierno ha aclarado a través de un comunicado que el 2001 ya estaban autorizadas este desmonte y estas quemas, las quemas controladas. Esa es una cosa. Por otra parte, quiero decirles que han habido varias voces que han hablado de tema de agroindustria, de tema de, superposición de, si ustedes miran cómo estas agroindustrias se acercan a las comunidades indígenas con intención de recorrerlas, de hacer de pronto que estas comunidades salgan de estas áreas que son importantísimas porque son el pulmón de nuestro país. A nivel internacional, ¿qué ha pasado? A nivel internacional también se ha hablado de, inclusive en el G7, que es el grupo de los 7 países más poderosos del planeta, se ha hablado de donaciones y de ayuda, sobre todo en el caso de lo que está atravesando el Brasil.
¿no? El tema del Brasil es un tema muy grande porque la Amazonía brasileña es realmente importante porque dicen que es la que aporta con el 20% del oxígeno del planeta. Entonces, todos estos detalles que hemos ido escuchando los comunicadores, los periodistas, quienes hacemos seguimiento a este tema, hemos ido viendo. Hoy día la presidenta del Senado, doña Adriana Salvatierra, ha hablado de los incendios y quiero darles algunos datos interesantes también que los ha puesto sobre la mesa Adriana. Dice ella que tiene un reporte pormenorizado del despliegue que se viene realizando en las comunidades afectadas y que se vienen concretando de acuerdo a las gestiones que el Estado ha hecho. Dice, lamentó que se detectaron 738.000 hectáreas afectadas y 8 familias damnificadas. Detalló también que son 592 personas las que fueron atendidas en el área de salud. Por ejemplo, las personas que han sufrido alguna quemadura, que tienen estas toses tan fuertes por el humo. También 49 personas fueron evacuadas, dice, y 42 de ellas pertenecen a la comunidad de San Lorenzo. Ha señalado también que son 3.700 personas de distintas instituciones públicas que actualmente se encuentran en el lugar. 3.700 personas, es un montón de gente la que está allá y que se dispone de 160 vehículos operando en cada una de las zonas, además de 33 cisternas distribuidas en 14 municipios afectados y 8 ambulancias que están yendo y viniendo en los lugares donde hay esta quema. En términos de ayuda, particularmente en alimentos, se han trasladado, dice, 17 toneladas a los diferentes municipios y comunidades afectadas. Realmente se está haciendo y se están poniendo todos los esfuerzos posibles para acabar con estos incendios, para aplacarlos. Se dirá que se puede más, posiblemente, pero esto es lo que se está haciendo. Entonces, de alguna manera hemos visto, y quiero decirles de manera personal que yo soy un poco mal pensada, querido Marcelo, estamos en época electoral. Yo siento que esto es una estrategia para atacar al gobierno de don Evo Morales de cualquier forma, ¿no? Siento que es la estrategia, así como en su momento fue el caso Zapata. Este es el motivo por el cual se quiere de repente disminuir la intención de voto que tiene don Evo Morales. Esto es de manera personal, lo digo a título personal porque nadie me lo ha dicho, pero yo intuyo eso por la cantidad de información que voy leyendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos mirar ahora? Debemos mirar qué es lo que los partidos políticos, las organizaciones políticas están proponiendo respecto a este tema. Va a ser importantísimo que sepamos desmenuzar cuáles son las políticas ambientales que proponen los partidos políticos ahora, justamente que estamos en esta época electoral. Así que tengo que hacer la pausa. Le voy a pedir que se comunique con nosotros al 720-50222, nos llame, se comunique, usted también me haga comentarios un poco cortitos para que yo pueda leerlos en el último bloque del programa y vayamos desmenuzando qué es lo que proponen los partidos y cuál es la evaluación de Marcelo aquí de lo que se está hablando en este tiempo con rumbo a las elecciones del 20 de octubre. Bueno, vamos a conocer entonces, le decía yo antes del corte, qué dicen las organizaciones políticas, los partidos respecto a las propuestas, a las políticas de medio ambiente. Quiero antes recordarle, y si usted no lo ha visto, vamos a recordar lo que decía Fidel Castro en el marco de la reunión que siempre se hace anualmente de todos los países. Esto el año 1992, hace 27 años. Miren ustedes cómo veía claramente lo que estaba sucediendo con el planeta y miren ahora parece que estuviera hablando de estos días. Señor presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, señor secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, excelencias, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema
cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto, más que en cada una de las 2 guerras mundiales. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Bueno, diría premonitorias las palabras de Fidel Castro en aquel entonces, 27 años atrás, cuando reflexionaba sobre el tema del medio ambiente y de este capitalismo descarnado en el que vivimos todos los países del planeta. En ese marco de todo lo que estamos hablando, ¿cómo has visto, Jimenita,
las propuestas que hacen las organizaciones políticas a propósito de este tema, que es un tema transversal a todo, digamos, a todo sector, a toda materia que debemos analizar los seres humanos para vivir mejor, vivir bien, pero para dejar un medio ambiente, un planeta vivible, un planeta donde no vivas de repente con tanto lujo, con tanto despilfarro, pero un planeta que para nuestros hijos sea un planeta prometedor, esperanzador, y no sea y no llegues, y no estos jóvenes que hoy día tienen 20, 25, lleguen un momento a no tener agua, en fin, a tener problemas de medio ambiente. ¿Cómo has visto? A ver, Lorena, el papel aguanta todo, dice, ¿no? Y ahí se puede poner lo más idealista, lo más hermoso que uno puede imaginarse. Si quieres convertir a Bolivia en paraíso, también lo puedes escribir. Pero vamos, primero hablaremos de los que son ahora gobernantes y son también candidatos. Empezaremos de ahí porque había mucha expectativa sobre lo que iba a ser el gobierno de Evo Morales en tema ambiental, con la ley de la madre tierra, el discurso muy posicionado en foros internacionales en defensa de los pueblos indígenas, derechos de los pueblos indígenas, derechos de la naturaleza de la madre tierra. Sin embargo, hemos visto un retroceso brutal en términos ambientales en los últimos años. Y te voy a decir casos concretos. En la Amazonía, si tú te vas al norte de La Paz y vas por el río Caca, río Beni, y también te vas por Sutyungas y llegas hasta la provincia Inquisibi, vas a ver actividad aurífera ilegal, destruyendo bosques, destruyendo ríos, cursos de ríos, dragas chinas que están ahí, que se han hecho sociedades con capitales bolivianos, es decir, cooperativistas, al margen de la ley, han hecho sociedades con capitales extranjeros chinos, colombianos, y hoy están destruyendo nuestra Amazonía, trayendo consigo además otro tipo de actividades ilegales, organizaciones criminales que el propio gobierno lo ha admitido. Y esas son zonas rojas, vamos a decir, en nuestra Amazonía. El tema de la consulta previa, ese ha sido un tema muy álgido, se lo ha llevado a foros internacionales, denuncias de las propias comunidades indígenas que se sienten maltratadas y vulneradas, porque al momento de llevar actividades de exploración hidrocarburífera u otras actividades extractivistas, no se las toma en cuenta. Entonces, no nos tenemos que olvidar lo sucedido el 2011, Chaparina, la represión de Chaparina por haber una marcha pacífica que estaba protestando en defensa del Tibni. Es un territorio que tiene doble categoría de protección, es un área protegida y es un territorio indígena sobre el cual no hubo consulta y se quiere imponer una carretera. Todavía eso está ahí, hay algunos avances de obras, sin embargo es la actitud que ha asumido el gobierno con estas organizaciones. Un vicepresidente que te dice que las áreas protegidas son un invento de los gringos. Hay un discurso y en los hechos se ve que el tema ambiental está en quinto plano. Por eso te digo, el papel aguanta todo. Habrá que creer en los políticos. Yo te digo, he revisado, no he leído muy detenidamente, pero he revisado y he ojeado los planes de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de Óscar Ortiz. Bolivia dice no. En el caso de Carlos Mesa propone, por ejemplo, un cambio de matriz energética en términos de electricidad, que al 2030 la mitad va a depender de energía no renovable, más bien, vamos a hablar de la energía solar, la eólica, imagino que también ahí estarán las hidroeléctricas. Óscar Ortiz está proponiendo bonos para aquellos que cuiden los bosques, ¿no? En lugar de ir con la cuestión punitiva de sanción, de cobrarte multa porque estás quemando, estás chequeando, más bien te alienta, cuida tu bosque y te voy a dar bonos. Bueno, es así como lo hace Costa Rica, ¿no? Sí, de hecho hay países que han apostado por su ecoturismo. Y en el caso de Bolivia, mira, Rurrenabaque, que hace unos
15 años era realmente una zona de destino turístico muy fuerte, debido a una medida que se ha adoptado en el gobierno de Evo Morales en contra de los israelitas para el visado, que tiene que presentar su visado para ingresar. Prácticamente esta población que es ingreso al Madidi también, prácticamente ha muerto el turismo. Hoteles vacíos, restaurantes vacíos, porque tú sabes que el turismo te genera muchas otras actividades, guías de turismo, hotelería, embarcaciones, etcétera, etcétera. Y todo esto ya no queda ni siquiera resquicios de lo que era ese pueblo turístico pujante. Entonces, apostar a estas ecorregiones como destinos de turismo nos generarían ingresos sumamente fuertes. Y hoy en día estamos invirtiendo ¿cuánto cuesta un avión tanker? ¿No? El vuelo, decían, cada vuelo $16,000. Uh-huh. Es decir, que nos cuesta más caro atacar ya el desastre, ¿no? Actuar en medio del desastre ambiental, en medio del caos, que prevenir. Tú puedes invertir menos en la prevención del desastre. Y no hay una política seria de gestión de riesgos, y ya no solamente me refiero al nivel nacional, desde lo local, desde lo municipal, departamental, nacional, para que se activen, por ejemplo, estas alertas de manera oportuna, porque ahora puedes estar viendo 10,000 voluntarios en la Chiquitanía, pero cuando ya se ha arrasado 1,000,000 de hectáreas que van a tardar 200 años en recuperarse. Entonces, eso obviamente no ha sido una respuesta oportuna. ¿Qué dice Bolivia? Dijo no. Bolivia dice no. ¿Qué dice Óscar Ortiz respecto al tema de política ambiental? Bueno, lo que he rescatado es esto de los bonos verdes, no le llama así, pero los bonos sociales. Después habla de una base económica productiva, más bien de un modelo económico de base ancha, donde se diversifiquen las actividades productivas y no nos anclemos al extractivismo. Aunque no dicen no va a haber extractivismo, va a haber, pero eso se tiene que cumplir realmente en los términos que tiene que ser. Y plantea, entre otras cosas, vi que la consulta previa, libre e informada realmente busque el consentimiento de las poblaciones afectadas. Es decir, que no sea un mero trámite burocrático que busque firme en esto y ya va. Entonces, realmente un proceso de socialización y todo aquello. Eso es lo que dice su plan, ¿no? Entonces, yo me imagino que además esos planes han derivado de las debilidades que se ha mostrado esta última década en tema ambiental. Entonces, no es digamos, construir de abajo para arriba, sino es una reacción a lo que de repente, a alguna fragilidad o alguna flaqueza que ha tenido el gobierno actual en temas ambientales. A ver, Vero, ¿cómo has visto tú? El movimiento al socialismo dice respeto a la madre tierra, por supuesto, el tema de la consulta previa, lo que decía Jimena, y también dice la ampliación de la frontera agrícola con control de la quema, ¿no? Con control del chaqueo. ¿Cómo ves tú? ¿Es esta la política que se debe implementar en tu análisis? ¿Es totalmente distinta a la política que propone Comunidad Ciudadana y también Óscar Ortiz? No sé, ¿qué dices? A ver, primero quiero recoger algo que ha dicho Jimena, que me parece importante, porque este tema, y lo demostraba el discurso de Fidel que hemos escuchado, no es un tema de esta semana, no es un tema de este país, no es un tema coyuntural, es un tema estructural global. Uh-huh. Jimena decía que el papel lo aguanta todo, yo estoy de acuerdo en lo que señala, pero a eso creo que hay que añadirle, cuando hablamos de la gente que hace gobierno a cualquier instancia, en cualquiera de las instancias nacional o subnacional, que otra cosa es con guitarra. ¿A qué me voy con esto? A que comparto con Jimena que no se puede hacer, bueno, sí la vamos a hacer ahorita la lectura puntual de lo que se ofrece, pero creo que es importante también recordar el rol que ha jugado el MAS con el tema del medio ambiente. Esta proyección que el MAS ha propuesto al país de una política bastante ambientalista, pachamamista, le dijeron en algún momento, y de un cuidado a la madre tierra, con una reserva indígena por delante de
dar una nueva mirada paradigmática al mundo. No era una mirada de plan de gobierno a Bolivia, ni mucho menos. Era una mirada paradigmática de demostrar al mundo que había unas formas alternativas al capitalismo salvaje. Y esto, por supuesto, ha sido en el marco de una asamblea constituyente, es decir, en una definición estructural de otra mirada del país y demás. Así es. Por supuesto que uno cuando se plantea metas tan altas, tiene muchas cosas que ver, ¿no? Primero la emocionalidad de la gente, que bueno, dijimos, vamos a hacer una nueva constitución porque realmente la estructura del país tiene que cambiar. Han habido muchos cambios y muchas apuestas, pero también esa bolsa agarró demasiadas esperanzas de demasiadas décadas, de demasiado tiempo. Ahora es bastante difícil separar al MAS de ese discurso de algún momento, y probablemente esa es la razón, no probablemente, esa es la razón por la que la factura están tratando de indexársela, y por supuesto la paga más porque tiene 13 años de gobierno y porque entra con este discurso. Entonces eso no es menor, pero me parece importante ponerlo en ese contexto. Ajá. Ahora, cuando hablamos del programa de gobierno del MAS, el MAS ha pasado por varios programas de gobierno y planes de miradas mucho más grandes. Una de las virtudes que el mismo MAS se echa encima, digamos, es la mirada a largo plazo del país, de la patria. Ellos arrancan con una mirada de vamos a hacer una asamblea constituyente y no solo vamos a recoger los puntos del alto, sino que además vamos a cambiar y modificar el país, la estructura, la mirada paradigmática, el modelo, etc. Nos vamos a constituyente. Después de eso, tenemos que hacer un plan de desarrollo social, que es igual un plan ambicioso, de mirada de décadas y demás. Luego de eso, vienen unos punteos que tienen que ver también con cambios paradigmáticos, de ahí nace la agenda de los 10 puntos, y de ahí finalmente terminan en la agenda del Bicentenario, que es una agenda de los 10 puntos con unos puntos más. Entonces, ¿por qué relevo esto? Porque el MAS lo que pretende en sus postulaciones siempre es una mirada de largo plazo. Ya lo ha demostrado con 14 años gobernando. Entonces, esos siempre son los marcos en los que hace planificación de país hacia adelante. Tomando en cuenta eso, a mí me llama bastante la atención esta propuesta de gobierno concreta, porque más bien pareciera que se asume que esos procesos o se están gestando o ya están hechos, de tal manera que ahora se va a tareas muy puntuales y que tienen que ver con un enfoque que atraviesa todo su programa de gobierno, que es el enfoque hacia las ciudades. Una de las hipótesis con las que parte el MAS para su programa y para su campaña es el dato de que gran parte del país, más del 50%, vive hoy en día ya habita en las ciudades. Así es más un país urbano que rural. Así es, por lo tanto, ya sea en clave electoral o clave de preocupación de la gran parte del país, como tú misma decías, lastimosamente estos periodos siempre dan para la sospecha, pero por cualquiera de las claves que haya sido, el MAS desarrolla una campaña y desarrolla un programa con esa mirada. En ese sentido, el énfasis que yo veo que hacen en su programa de gobierno tiene que ver mucho con el tema de la basura. No nos olvidemos que comenzando el año hemos tenido otro desastre ambiental aquí en La Paz, en el que realmente estábamos inundados de basura, y eso ha prendido también nuestra alarma ambiental con una escala menor, por lo menos a nivel nacional. Los paseños sí lo hemos sentido mucho, de que hay cosas muy complicadas en nuestro medio ambiente que no estamos pudiendo gestionar. Cuando hablas de que la ciudad, una de las ciudades más importantes de Bolivia, no puede gestionar la basura, realmente eso ha puesto en la agenda varios de esos estás temas. En complicaciones, por supuesto. Entonces, claro, cuando tiene además escasez de agua, ¿no? Exactamente, esa es la segunda prioridad. Entonces, el MAS puntualmente lo que hace en el programa de gobierno es ponerte los siguientes énfasis: el tema de la basura en las ciudades, la preservación de las fuentes de agua y el cuidado de las especies en desaparición. Realmente ese último no sé a cuál atribuirlo, pero lo he leído un par de veces ahí. Y por supuesto, esto ya más plegado esto lo hace como las prioridades. El MAS organiza su programa en unos puntos prioritarios, que son 4 o 6, no me acuerdo, y luego en los 13 puntos del pilar de la agenda del Bicentenario. Ajá. En estos 4 o 6 puntos prioritarios pone estas 3 prioridades que te he señalado, y en la agenda larga del Bicentenario sí establece un sistema de monitoreo de los bosques. Pero creo que es importante todo lo que he dicho en un inicio, porque ubica un poco al MAS cómo está mirando ahora y cómo se ha dedicado a mirar unos puntos en específico con mirada más urbana. Yo tengo la sensación de que estos desastres medioambientales pues han tomado por sorpresa a todos los niveles de gobierno. No había una alcaldía preparada, no había una gobernación preparada y por supuesto no había un Estado preparado para esto.
Creo que por temas más estructurales, creo que porque son temas demasiado complejos. Por supuesto que este es un tema de modelo, no solo de, ojalá fuera solo de Estado, y podemos decidir ser otra forma de Estado, ¿no? Sino de modelo de desarrollo mundial y global. Entonces, por supuesto que yo creo que estos desastres medioambientales a pequeñas y grandes y medianas escalas tienen que empezar a llamar la atención en que realmente hay tareas en las que ya hay un sentido común de tenemos que cuidar la madre tierra. El problema es que hay una gran distancia entre lo que la gente y la sociedad espera hoy en día, lo que tú señalabas, muchos jóvenes, pero además toda una generación que hemos tenido que pasar todos estos cambios, un poco para plegarnos a este discurso medioambiental y estar realmente espantados por lo que va a pasar el día de mañana con nuestra tierra y nuestras expectativas de soluciones respecto a lo que realmente los estados pueden hacer y a estructuras que responden al capital, a las limitaciones de la política pública, las limitaciones burocráticas y demás. Un pequeño ejemplo para concluir es, por ejemplo, la declaratoria de emergencia. Jimena lo señalaba en un principio y dice, claro, es que aquí hay un gran daño medioambiental y yo estoy totalmente de acuerdo. El tema es que cuando uno hace las normas, las declaraciones de emergencia nacional están hechas en base a datos de cuánta gente está afectada, de cuántos heridos, de cuántos muertos, es decir, cuando realmente es incontrolable la situación. Y no están así los otros parámetros que son importantes para la sociedad y los demanda, pero que obviamente no han terminado de sellarse en lo que son las herramientas con las que se maneja la gestión del Estado. A ver, sin duda voy a hacer un pequeño comentario. ¿Es un tema estructural? Sí lo es. ¿Es un tema sumamente complejo? Por supuesto que sí. Hay temas como la aprobación o el compromiso que deberían tomar los países en el protocolo de Kioto, ¿no es cierto?, en la conferencia de París, y tienes tú a China y a los Estados Unidos que no firman y que se abstienen. Las mayores potencias contaminadoras de este planeta, ¿no? Entonces, es bien complejo el tema porque estos países, como decía Fidel Castro, nuestros países que están tratando de mejorar la calidad de vida y de vivir un poco mejor, tienen también derecho al desarrollo. Entonces, hay otra propuesta que plantea Comunidad Ciudadana de productos orgánicos, de producción de productos orgánicos, que el tema medioambiental es transversal a todos los otros temas que tiene el Estado. Sí, evidentemente, pero también tenemos que comer, ¿no? En esas transiciones. A ver, ¿tú cómo lo ves, querido Marcelo? Es un tema sumamente complejo y es un tema estructural. Sí, pero comienza por lo que decían hace rato, es un tema que tiene que ver con el modelo de desarrollo, pero además mezclado con el tema del tipo de consumo. Tenemos que empezar a convivir con la idea de que los tipos de desarrollo que vayamos a generar en desarrollo económico, sin duda van a generar efectos medioambientales. Tenemos que aprender y convivir con eso. Ahora, ¿qué tipos de efectos van a generar eso? El salto industrial que le llevó a China a hacer lo que es hoy día, le duró 70 años. Es decir, con toda la contaminación que significa de lo que tiene, ¿no? Es decir, la explotación de las minas de carbón, etcétera. El salto industrial que le llevó a el Reino Unido a hacer lo que es hoy día, le llevó 30 años. Es decir, en 30 años contaminó lo que China contaminó en 70 años. Es decir, uno podría decir, ¿cuál es más devastador en realidad del medio ambiente, en todo caso, ¿no? ¿Y cuánto nos va a costar a nosotros justamente dar ese salto? Porque una cosa es el modelo de desarrollo, otra vez, y otra cosa es cuánto te demandan los países más grandes en términos de lo que es el consumo de productos. No estoy hablando de materias primas, estoy hablando de productos. Carne, vegetales, alimentos básicamente, ¿no? ¿Cuánto te demandan? Te demandan muchísimo. Y hoy día para ser competitivo tienes que, en realidad, ampliar tu frontera agrícola. O sea, ese es un tema que creo que forma parte de la discusión de nuestros países como el nuestro, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a ampliar la frontera agrícola y hasta dónde puedes llegar con eso? Y cómo puedes llegar a producir y ser competitivo para generar desarrollo económico. Ahí se mezcla más bien la idea de cómo un Estado asume responsabilidades respecto al tema del crecimiento económico. Cuando estás en el Estado tienes que asumir responsabilidades y tienes que tomar decisiones. Yo no me imagino, por ejemplo, un escenario en el que un gobierno como este se hubiera mantenido en el tiempo diciendo no hay que tocar absolutamente ningún árbol. Luego el siguiente escenario hubiera sido
Ya, pero estamos mal económicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ya, muy bien, guardaremos esto, pero ¿lo que hacemos? ¿Cómo producimos? ¿Cómo explotamos? ¿Cómo comerciamos? ¿No es cierto? O sea, lo No que me yo imagino. decía, tenemos también derecho al desarrollo, Claro, ¿no? claro, pero por supuesto. Por eso, ahí me voy con el tema de las propuestas de los partidos. Yo he revisado las propuestas de los tres principales partidos que hoy día están en intención de voto. En el tema agropecuario, Comunidad Ciudadana lo que propone es implementar una especie de riego tecnificado. Un poco más o menos la experiencia que siempre he escuchado en foros y en general hablar de, miren qué bien lo hacen los israelitas, que cubren bien su territorio, que no gastan mucho espacio de tierra. Ya, está bien. Eso es un poco lo que se piensa traer, ¿no? Un instituto de biotecnología que me suena un poquito a intentar jugar con estas cosas que tienen que ver con los transgénicos, por ejemplo. Ajá. Cuidado, esto es, digamos, creo polémico en realidad. En la propuesta misma de Comunidad Ciudadana, yo creo que esto es un poco polémico. Es decir, habría que preguntarles en qué consiste ese instituto de biotecnología, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, aunque hablando también en crudo, ¿no es cierto, Marcelito? No se tiene certeza que los transgénicos No, por supuesto. dañe el pero cuerpo humano. digo porque Comunidad Ciudadana se ha empeñado más bien en decir que los transgénicos son malos. Sí. Entonces, basados en ese discurso, por eso luego la contrapregunta que me hago es, ya, si son malos, entonces, ¿en qué va a consistir el Instituto de Biotecnología que ahí está, están proponiendo? ¿no? Hay una contradicción, ¿no? Sí, por lo menos algo polémico, ¿no? Genéticamente modificados, sí. no hay certeza de que hacen daño. Ahora, cuando tú tienes países donde la utilización del transgénico ha hecho que su producción suba 20, 40 veces más, ¿no es cierto? Claro. Obviamente, ¿cómo no tomarle en cuenta? Claro. Y luego el MAS y Bolivia dicen no, lo que proponen es un poco ampliar la frontera agropecuaria, diversificar la exportación y liberar exportaciones. O sea, los tres partidos políticos están hablando de manejar el Estado y de tomar decisiones concretas respecto a ese tema y de no necesariamente resguardarse, digamos, como guardaparques. No están hablando de eso. En el tema forestal, ahí sí veo bastante lírica en el programa de Comunidad Ciudadana porque ellos hablan de ampliar la superficie boscosa en realidad. Ya. No hablan más bien de tocar el tema forestal. En cambio el MAS sí de lo que habla es reducir la deforestación ilegal, que eso es un ámbito súper importante para el tema de la explotación ilegal de madera, sobre todo en el caso de Bolivia, que ese es otro tema que no lo estamos tocando. La explotación ilegal de madera es muy grande en términos porcentuales, según entiendo, en los informes que van saliendo. Pero el tema medioambiental, como hablábamos al principio, no es solamente el agro y el medio ambiente, y el tema forestal, sino también es el tema de la minería. Así es. Porque si de algo hemos vivido en este país... Es de minería. Es de minería. ¿Qué proponen en minería los partidos? Los tres partidos proponen industrializar la minería. Los tres. Entonces estamos hablando de que otra vez sigue la lógica extractivista en este asunto. Más o menos, con cualquier tinte que lo quiere poner, pero los tres hablan de un común denominador que es industrializar la minería. Comunidad Ciudadana habla de un censo a los cooperativistas, que tiene que ver un poco con el control de este grupo corporativo, ¿no? Y Bolivia dice no, habla de más capital privado, es decir, introducir más capital privado, pero para seguir explotando el tema del recurso mineral. Otra vez, seguimos viendo un modelo de desarrollo anclado en queremos desarrollar, queremos crecer económicamente, pero no se trata solamente, de ser intangibles en este asunto, ¿no? Lo que veo luego, termino con esto, es explotación de materias primas y el tema medioambiental. ¿Y qué pasa con el turismo? Porque uno podría decir, apuesten por el turismo y bueno, ahí digamos es una cosa que podría ser como una válvula de escape a seguir explotando materias primas. En la explotación, en el tema concreto del turismo, me llama mucho la atención cómo los tres partidos en concreto a lo que se refieren es a explotar el turismo interno. Y además, Comunidad Ciudadana habla de el turismo rural. Yo no sé si eso realmente nos pueda generar la cantidad de ingresos que genera, por ejemplo, el tema de la exportación de carne, que la quieren hacer, de hecho, desde el oriente, o el tema minero, por ejemplo. Yo no sé si las excursiones, digamos, al campo que tenemos los bolivianos, que hacemos, realmente genere un flujo de dinero que sea además significativo y que uno pueda decir, estamos cambiando de modelo de desarrollo. O sea, en el fondo, lo que no estoy viendo es un cambio de modelo de desarrollo económico, ¿no? Sí, lo que estoy viendo es
algunas cosas que tienen que ver con mitigar, exacto, paliativos, intentar controlar algunas cosas, ya. Pero, por ejemplo, hablaban hace ratito, y cierro con esto, con el tema de la electricidad. Claro, Comunidad Ciudadana habla de energías alternativas. Los otros dos partidos políticos hablan de que todo el país tiene que tener energía eléctrica. Eso es un modelo de desarrollo, finalmente, ¿no? Bueno, estás hablando de los servicios, sí, ¿no? Entonces, obviamente sí, todo el país tiene que tener energía eléctrica, pero es complicado porque, o sea, yo siento que podría ser una alternativa si tú me dices, en Bolivia vamos a utilizar autos eléctricos, claro. ¿No es cierto? Pero no, somos un país que tiene gas, por Dios, que tiene gas. Entonces, bueno, aquí hay contradicciones dentro de los propios programas de los partidos y que este es un tema que de verdad a la hora de votar, a la hora de decidir, son temas que hay que analizarlos, pensarlos, de repente comentarlos en la casa para, bueno, ver cuál es la mejor visión a su criterio de lo que debe hacer el país en este tema. Es muy importante que vayamos pensando ahora, luego de la pausa, cuáles van a ser nuestros desafíos como país, como gobierno, y no solamente como gobierno central, sino como subnacional y como municipal. Vamos a la pausa. Tengo 3 minutos para terminar el programa. Les pido que por favor vayan pensando en el desafío. Voy a leer 2 mensajes interesantes. Tanto el oficialismo como la oposición confunden a la sociedad con sus acusaciones de culpabilidad del desastre ecológico. ¿Cuál sería la mirada objetiva que nos mostraría a los responsables del incendio? Esa es una pregunta que se hace. Vamos a hablar también de la otra pregunta que nos manda un televidente y nos dice: buenas noches. A ver, buenas noches. La señora que habla no conoce que los turistas israelitas, eso es para ti, Jimenita, venían de Rurrenabaque a cazar y matar animales, al igual que en el África. Le pido que sea clara en su análisis si es profesional. Esos son los comentarios que quiero agradecer. Les responderé no cortito. Ya que me ha aludido. Y tu desafío. Bueno, yo no lo estoy hablando desde el escritorio. He viajado a Rurrenabaque, conozco la Amazonía, comunidades indígenas, campesinas y la población de Rurre. Entonces ellos han sentido el impacto de lo que ha sido que no ingresen los israelitas. Por el contrario, de los que hablan, sí son de los ciudadanos chinos, y no vamos a generalizar. No serán todos los ciudadanos chinos que matan animales silvestres, se los comen, incluso perros, ¿no? Entonces, eso para aclarar a quien ha escrito. Tu desafío. El desafío, yo creo que como país sobre todo. Si estamos hablando de que hay que ampliar la frontera agrícola para tener seguridad alimentaria, hay que ser coherentes. En los últimos 12 años, la importación ha crecido, la importación de alimentos en 172%. Es decir, se ampliaba la frontera agrícola, pero no había más alimentos. ¿Qué está pasando? Entonces, acá se ha observado mucho el rol del INRA. Es necesario que se institucionalice el INRA y cumpla su rol, porque se ha acusado al INRA de estar traficando tierras y de estar promoviendo tráfico de tierras. Es más, hermanos del actual ministro se han visto involucrados en tráfico de tierras. Entonces, ahí hay pruebas, hay evidencia, y yo creo que ahí el reto es el INRA. Concluyendo un poco lo que dices, trato de entender bien lo que dices. Nuestro reto de repente es promocionar, ayudar a que los bolivianos produzcamos nuestro propio alimento, tener una soberanía alimentaria. Si tú aumentas tu frontera agrícola, que haya más alimentos, seguridad alimentaria. ¿Dónde? O son tierras para el engorde, para el tráfico de tierras. ¿A dónde está yendo a parar esto? Y lo otro, hay que obviamente mejorar los rendimientos, no solamente ampliar la frontera agrícola, sino mejorar los rendimientos de la producción. Tu desafío. Lorena, que celebro que hayamos podido juntar la coyuntura electoral para mirar un poco los programas de gobierno con este problema que nos atañe a todos en este momento. Yo creo que más bien en este momento el desafío lo quiero plantear muy por fuera de los partidos políticos. Creo que hay 2 desafíos importantes. Uno para el Estado, sea este gobierno, sea el día de ayer, sea el día de hoy o sea el día de mañana,
quien esté gobernando en el nivel en el Estado y cualquiera de los niveles, tiene que tener la capacidad de decirle a la ciudadanía que el modelo de desarrollo es el que tenemos, que se pueden hacer acciones inteligentes, sostenidas y coherentes, pero que eso no va a ser que de un día para el otro vivamos en un ecoambientalismo feliz, alegre, verde, naranja, que todos lo deseamos sin duda. Y un desafío sobre todo para la ciudadanía. Vivo como ciudadana la pena de ver las imágenes, de vivir los desastres medioambientales pequeños, medianos, grandes, de tener gente cercana allá batallando contra el fuego, es decir, es algo que nos llega a todos. Pero es importante que también modulemos nuestras expectativas respecto a una vida en un medio ambiente feliz, verde, donde todos vamos a estar en armonía, porque lastimosamente han pasado demasiadas décadas para eso. Hay que ser lo suficientemente cabeza fría como para entender que no podemos dejar de crecer, pero que tenemos que hacerlo con coherencia, con inteligencia y con apuesta de Estado y de ciudadanía. Marcelito. Sí, dos cosas muy breves, ¿no? La primera, creo que necesitamos un ordenamiento como Estado interno, es decir, que la construcción institucional es bien importante ahí, para generar ciertamente sensaciones de certidumbre a la población. Y esa sensación de certidumbre que se vea traducida en que el desarrollo conlleva un coste medioambiental, pero que lo tenemos que saber asumir con responsabilidad. Que debe haber equilibrio, ¿no? Sí. Hay que tener los equilibrios. Jimena Mercado, Verónica Rocha, Marcelo Arequipa. Muchas Muchísimas gracias por Lorena. acompañarnos en esta noche y un cariñoso abrazo para usted que está al otro lado de la pantalla y que nos sigue el lunes al lunes. Un cariñoso abrazo, nos vemos el próximo lunes. Permiso.